Amigos en todo el país, ¿cómo están? Buenas noches. Comenzamos aquí en vivo con todos los temas que hoy han generado noticia en el país. Vaya que tenemos una agenda recargada, les damos la bienvenida y vamos a arrancar de esta manera. Uno de los temas, o uno de los invitados que va a tocar diferentes temas, tiene que ver con el vocero presidencial que va a hablarnos, entre otras cosas, de la situación del combustible en el país, tanto la gasolina como el diésel. También vamos a estar conversando sobre la ley de inversiones y los proyectos de ley relacionados a la ley de inversiones que se han presentado en la Asamblea. Y finalmente vamos a ver cuál es la situación de la seguridad, el crimen organizado, la escalada de violencia que va aumentando principalmente en el oriente boliviano. Él es de verdad un genio y está con nosotros. Tiene solamente 10 años. Enseguida lo vamos a conocer. Fernando Chuquimia, este pequeño que obtuvo una medalla de plata en Olimpiadas Internacionales, siendo un genio en la matemática. ¿Se imagina el talento que tiene este pequeño? Además, déjeme adelantarle que en Bolivia tenemos muchos otros campeones que también han logrado resaltar y llevar muy en alto el nombre de nuestro país en matemáticas. Es momento de interactuar. La primera manera tiene que ver con este código QR. Usted al escanearlo ingresa a una comunidad del WhatsApp donde estamos compartiendo todas las noches durante el programa diferentes opiniones y posiciones en torno a los temas que vamos a analizar. Pero por supuesto tenemos preguntas en redes sociales para que usted nos ayude con su participación, su votación que se va actualizando en tiempo real. Tenemos la primera pregunta: ¿qué opina de la escalada de violencia en Bolivia y de las medidas tomadas contra el crimen organizado? Opción A: la situación ya se salió de control. Opción B: estamos cerca de un punto crítico. Opción C: todavía puede contenerse. Esperamos su opinión. ¿Cuál es la segunda pregunta? La vemos a continuación. Ahí está, tiene que ver, le adelanto, con la necesidad de Bolivia para volverse más atractiva a las inversiones no solamente extranjeras, inversiones también internas en nuestro país. Enseguida le mostramos la pregunta y está: ¿qué necesita Bolivia para volver a ser atractiva para los inversionistas? Opción 1, seguridad jurídica. Opción 2, estabilidad económica. Opción 3, menos burocracia. Y opción 4, todas las anteriores. Bueno, y la última pregunta tiene que ver con el apoyo que le brinda el país, las autoridades, de manera específica aquellos que representan a nuestro territorio nacional fuera de fronteras en diferentes aspectos. Y por eso, la siguiente pregunta tiene que ver con esto: ¿Bolivia está haciendo lo suficiente para apoyar a sus niños y jóvenes talento? Me dirá usted. Opción D: no, estamos desperdiciando talento. E: muy poco. F: se está avanzando, pero falta mucho. Opción G: sí, existe apoyo. Aguardamos su opinión. Es momento de revisar los temas y los actores que hoy han generado información y noticia en el país. Estos son nuestros highlights. Nosotros estamos haciendo las gestiones para que tengan el combustible, 5.000 litros de diésel que están disponibles. Por tanto, tampoco hay la justificación por falta de combustible. La ciudad tiene que estar limpia y los ciudadanos de La Paz merecen una ciudad limpia. Estamos en etapa de normalidad en este caso. Luego se ingresa a la etapa de prealerta, luego alerta, emergencia, etc. Cada etapa conlleva acciones. Todo ya está activado el plan Z, orden del comando departamental, todas las unidades están atentas. Está viendo ahorita, ya está en proceso de investigación. Está con una persona herida, está trabajando ya el personal de la FELCC, ya está en buen recaudo a la víctima que va a dar mayores luces, ¿no? Bueno, se lo habíamos anunciado. Gerardo nos mencionaba diferentes temáticas que vamos a abordar junto al vocero presidencial que ya está en contacto con nosotros, gentilmente muy puntual. Don José Luis Gálvez, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, vocero. ¿Qué pasa con el combustible? Es una preocupación que está latente en todo el país y no vemos una pronta solución. Entiendo que el presidente está muy preocupado, lo expresó hoy. Creo que todos los bolivianos estamos preocupados con lo que está sucediendo. No es lo deseable para el país. Estamos trabajando para que eso cambie y tenemos que entender que es un problema complejo de distintas aristas. Si me permiten desarrollar algunas, quisiera enfatizarlas sobre una premisa básica. Miren, el precio internacional del diésel y la gasolina, de los productos refinados en particular, han subido tremendamente afuera, para empezar. Eso también trae determinados cambios que son un reto gigantesco para el país. Para ponerles un parámetro, el día de ayer por lo menos, hoy no revisé, pero el promedio normal en Europa del litro de gasolina estaba en 2.2 euros. En Montevideo se mantiene en el orden de los $2 y en los países vecinos
han tomado unas medidas para compensar un poco, están en el orden de 1 punto. ¿Qué implica esto? Implica que los bolivianos estamos comprando a un precio bastante alto el combustible para traerlo al país y estamos manteniendo los precios. Es un esfuerzo que hacemos todos los bolivianos. Por lo general, han habido algunos baches, digamos, pero se está proveyendo la cantidad que normalmente debe satisfacer la demanda. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que se provee el 100% de lo que se requiere, siguen las colas y siguen las demandas. ¿Por qué no bajan las colas si hay una cantidad necesaria y suficiente de diésel? Bueno, permítame decir las líneas de trabajo que se están teniendo. Primero, porque hay un mercado paralelo en el cual un aparato de corrupción que viene y vende y que tiene su contraparte que compra y que revende, está haciendo un negocio con algo que traemos desde afuera más caro para venderlo en el precio más asequible para el pueblo boliviano y distorsiona el mercado. Ese es uno de los componentes. Hay otros que son estructurales, que tienen que ver con problemas que se dañaron la cadena logística, hay ineficiencia y definitivamente hay líneas de acción que tienen que ser claras y contundentes. Las decisiones tomadas están asociadas a una intervención de yacimiento porque ahí hay un problema de corrupción claro y contundente que perjudica el abastecimiento para todos los bolivianos y también hay medidas que se están tomando respecto a la ANH porque es parte de los problemas que también atingen y que perjudican este abastecimiento. Pero redondeando, el problema realmente es estructural, pero tiene y va a tener una clara solución. Tenemos que volver a un abastecimiento normal. El problema del abastecimiento, porque si no tenemos combustible no llegamos a producir lo que tenemos que producir. Por lo tanto, sí compartimos la preocupación y la molestia con el pueblo boliviano y estamos trabajando para que en breve esto sea resuelto de manera estructural. Vocero, ¿se han identificado los problemas y tomando en cuenta que estamos ya desde finales del año pasado prácticamente con esta situación del combustible, ¿por qué no se adoptan medidas más agresivas contra estos inconvenientes que están evitando que la población pueda tener el abastecimiento normal de carburantes en el país? Se están tomando las medidas. La semana pasada ya se empezó un trabajo de intervención concreta en yacimientos. Hay una clarísima identificación de los problemas y también hay que ser muy honestos en esto. Ahí hay una estructura que está negociando, está lucrando indebidamente, criminosamente con los bienes públicos y está aprovechando un esfuerzo que hacemos los bolivianos para proveer de combustible y están vendiéndolo en un mercado paralelo. ¿Qué pasa con ese combustible que vende de mercado paralelo? En parte sale del país, en otras están vendiendo, aprovechándose de toda esta circunstancia y además contribuyendo para que se cree esta circunstancia tan penosa como para que pueda haber ese mercado paralelo. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está interviniendo, ya se intervino en yacimientos, en pocos días tendremos los resultados respectivos y medidas drásticas para cambiar esta situación en lo que concierne a la empresa estatal. Pero también habrán medidas para ver cómo se soluciona estructuralmente esto de la compra y venta y reventa del combustible, ¿no? ¿Ese es el problema mayor, lo que usted nos dice, esta estructura que está vendiendo de manera ilegal y irregular el combustible? No, es un problema complejo, tiene bastantes aristas. Hemos tenido componentes logísticos que han estado presentes, las personas que trabajan en el área ya las han explicado, pero no explican los problemas logísticos la totalidad del problema. Lo que expliqué hace unos minutos es gran parte del problema, pero el problema más agudo que tenemos y tenemos que confrontar es el problema de la cadena de suministro, también con un precio que se ha subido inmensamente en el exterior a partir de la guerra entre Estados Unidos e Irán y el daño a infraestructuras asociadas a las refinerías. Eso trae problemas también de orden de compra y de provisión oportuna. Entonces es un problema complejo, es un problema integral que requiere soluciones integrales en las cuales estamos trabajando. El tema económico no es uno de esos problemas que está atravesando el Ejecutivo, se lo hago más fácil, vocero. ¿Hay plata para el combustible? Ayer el ministro de Economía fue claro y contundente. No, el problema no es los recursos necesarios.
Cuando recibimos el país para que se hizo la transición, en las reservas había en el orden de 50 y algo millones de dólares de reserva. Hoy estamos por encima de los 600 millones y hay suficiente dinero para la compra. El problema es estructural porque aún en algún momento hemos llegado a proveer más del doble de lo necesario en determinadas plazas y siguen las colas. Y eventualmente, mientras no resolvamos el problema estructuralmente, podremos traer mucho más diésel, gasolina y pueden seguir las colas. Y por lo tanto hay que resolverlo de raíz y en eso estamos. En los últimos días han sonado voces, vocero, de la posibilidad de levantar por completo la subvención a los carburantes en el país y nivelar los precios a los precios internacionales del barril de petróleo, por ejemplo. Eso, por supuesto, subiría el costo para el consumidor en territorio nacional, pero erradicaría este negocio de corrupción ilegal y que está haciendo tanto daño al país del que nos está hablando. ¿Esta es una posibilidad abierta? Bueno, los analistas y el sentido común lo mencionan, ¿no? Y es verdad, cuando uno compara los precios internacionales con los precios hoy por hoy fijados en el mercado interno, hay un gap inmenso. Es un problema que hay que resolverlo técnicamente. ¿Cuál ha sido la toma de decisiones que siempre ha hecho el gobierno de Rodrigo Paz Pereira? Pensando en la gente, buscando hacer las transformaciones profundas, cuidando el bienestar de las grandes mayorías. Y en ese marco, en esa ecuación, tenemos que encontrar la solución. Lo que usted cita es algo que sí tiene que estar sobre la mesa y tiene que ser tratado con responsabilidad. Por ahora hay un decreto supremo que establece que los precios no varían y eso tiene una temporalidad que va hasta el 12 de enero. Pero hay cosas que no controlamos y no controlamos las variables internacionales que han hecho esta inmensa variación. De hecho, el pueblo boliviano, todos, ya hicimos un esfuerzo a principio de año para estar en condiciones competitivas y resolver el problema de la subvención. Pero ahora se ha vuelto a mover el mundo. ¿Qué hacemos al respecto? Cuidando el bolsillo de todos los bolivianos es parte de lo que tenemos que resolver. ¿No se ha analizado nuevamente la posibilidad de privatizar yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, vocero, o por otro lado ampliar la cartera de oferta de combustible para el país a los privados? En ningún caso se ha considerado la privatización de ninguna de las empresas estratégicas del país. Eso está definido por Constitución y además no es en el espíritu de las reformas que traemos, pero sí necesitamos sacar a yacimientos del área de la comercialización de combustible. La vocación central de la empresa de los bolivianos debe estar en la producción, en la exploración, en la producción, en dar resoluciones estructurales a la crisis energética a la cual nos han metido los gobernantes anteriores. Y debe salir de estar en el comercio, en la importación, la distribución. Lo que pasa es que la Constitución, adicionalmente, que nos dejaron, también establece que es obligación de yacimiento proveer al mercado. Entonces, dificulta la inserción de los privados. Ya se han abierto las puertas, ya hay varios actores privados y es parte de la solución que tenemos que terminar de darle al país, porque definitivamente las condiciones actuales impiden que yacimientos tal cual nos las heredaron, y también tiene un correlato con el Estado que nos heredaron, que no es el Estado que necesitamos los bolivianos, es lo que tenemos que transformar, pero en esas condiciones no está haciendo un buen trabajo y por lo tanto tiene que salir de la comercialización y tiene que concentrarse en lo que verdaderamente es importante, que es encontrar reservas de gas, de petróleo para tener nuestra propia seguridad energética sin depender de traer de afuera. Ahora, tomando en cuenta que ya han identificado parte del gran problema del combustible en el país, se están tomando acciones, nos decía vocero, estas acciones van a partir por el camino legal, por supuesto, contra aquellas personas involucradas, y hay que entender que el escenario judicial en nuestro país suele demorar, y a veces demorar bastante. Esto significaría que este problema estaría todavía con nosotros por un buen tiempo. No nos creamos falsas expectativas al entender que se ha identificado el problema, que se está tomando acciones y que pronto acabarían las filas, por ejemplo. ¿Tenemos que acostumbrarnos a esta situación? No tenemos que acostumbrarnos a esta situación. Pero además, el problema no es de orden judicial. Un componente judicial, porque aquel que comete delito tiene que rendirle cuentas ante la ley. Y en ese marco tendremos que ser muy drásticos y claros y estamos exigiendo resultados concretos. Por eso hay un ámbito de intervención específica en acción. Pero mientras eso se identifica y se procede conforme a norma,
hay otra dimensión que es de orden técnico y que tiene que tener solución pronta. No podemos estar los bolivianos dependiendo de estas condiciones de distribución del combustible, teniendo el esfuerzo de proveer lo suficiente para el mercado en las condiciones, en las proporciones que se requieren, seguir con las colas porque hay gente que se aprovecha de esta situación. Entonces, eso trae, además de lo jurídico, que puede seguir su curso y debe seguir conforme a ley, el debido proceso para con quienes sean acusados en esto, si se encuentra delito. Debemos darle una solución técnica y esa es la que estamos construyendo. La pregunta que le voy a hacer a continuación, vocero, no es solo mía, le garantizo que es de la población. ¿Cuándo? El tema es cuándo se da solución y cuándo tendremos normalidad, porque evidentemente pasan un par de semanas, se regulariza y luego volvemos con este problema. ¿Cuándo? Bueno, porque es un problema estructural. En el fondo, las colas tienen que acabarse, la provisión tiene que ser, que es la principal preocupación que todos tenemos, que haya suficiente combustible que llegue hasta los surtidores y los surtidores cumplan su trabajo de darle a cada uno de los vehículos que así lo requieren. Pero en el fondo también los surtidores, algunos de ellos, y quiero aclarar, no todos los que trabajan en yacimientos están cometiendo delito o cosa parecida, no, hay excelentes profesionales y la empresa es muy importante para el desarrollo del país. Lamentablemente hay algunos funcionarios que así se comportan. También no todos los surtidores nos dan problemas, pero sí se ha encontrado casos específicos que los surtidores también son parte de toda esta tramoya. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle una solución estructural. No parches, no es simplemente traer más combustible, todo lo que se requiere y todo lo que nos demanden, porque este es un barril sin fondo. Si hoy por hoy se requieren 210 millones de litros normalmente en el mes y le traemos 400 millones de litros, probablemente sigan faltando y siga habiendo colas, porque definitivamente hay un desorden en el mercado y eso es lo que hay que estructurar. Estamos trabajando para que sea la brevedad y que no tenga con esa solución parche, sino con una solución estructural que implique aún lo que hemos dicho, que es trabajar para que la provisión también sea más protagónica del sector privado. Vocero, ¿usted cree que la población confía en lo que se dice desde el gobierno? Y se lo digo de la manera más respetuosa, porque en una instancia hemos escuchado a autoridades nacionales indicar que era la situación de los bloqueos, que pasaba eso y se normalizaba. No se normalizó. Hemos escuchado incluso algunos argumentos de las marejadas en puertos chilenos que evitaban que se descargue de los buques, y así una serie de situaciones que hemos venido escuchando, atravesando, y en todas ellas se indicaba que pasa esto y se normaliza. En los próximos días, en las próximas semanas se normaliza. Ahora nos habla usted de un problema más estructural, más complejo. La población, ¿cómo puede confiar en esto que se dice y entender que efectivamente una vez que se solucione, se normalizaría la situación? Bueno, lamento la pregunta, pero igual. A ver, en el fondo, la complejidad justamente quiere decir que implica todos estos factores. Y lo que hay que hacer es sincerar para decir, miren, abarca todo lo que han dicho. Sí han habido problemas de recepción, no solo nosotros, las anteriores gestiones también los han reportado porque es real y es cuestión de ir, pero no lo explica todo el problema. Ha habido problemas que han dañado la cadena de suministro durante el tema de los bloqueos y ha coincidido justamente con la guerra y por lo tanto la compra oportuna y apropiada también es un problema y el precio ha complicado también toda la planificación que se tenía. Por eso es complejo y es mejor abordarlo de manera sincera, integralmente y traer una solución muy franca, más allá de que nos guste o no nos guste. Entonces, lo que le puedo garantizar, más allá de lo que puedan ser las percepciones y las molestias, que la compartimos y nos frustra tener que lidiar con este tipo de problemas cuando parte de los problemas lo traen justamente aquellos que demandan la provisión. Y permítame citar otra vez un par de casos, por ejemplo, que están identificados y tendrán que rendir cuentas ante la ley. Personas que tenían licencias o permisos, algo así se llama, para grandes consumidores. No lo ocupaban porque están fuera de actividad económica, pero tenían la licencia, estaban desactivadas. Y de pronto ahora empezaron a comprar en los volúmenes que les permitía la dotación y no están produciendo, lo están vendiendo. Y están justamente privando de que los demás tengan.
tenemos transportistas que han cambiado su trabajo y ya no ofrecen el transporte, ofrecen el servicio de las colas. Y llenan el tanque y, bueno, producen, vendiendo ese diésel, lo que producirían haciendo un viaje, etcétera, etcétera. No digo que sean todos, ni que sea toda la explicación, sino que este es un problema que necesita ser organizado para que no haya distorsión en el mercado. Tenemos que sincerar las cosas y tenemos que abordarlas en esa complejidad. Por lo tanto, yo no estoy diciendo que sea simple la explicación y simple la solución, ni estoy repitiendo simplemente una receta. Estoy afrontando de manera honesta, franca, diciéndole es un problema complejo que requiere un sinceramiento integral y una solución también así de compleja e integral. Perfecto. Y yo en ningún momento he tenido una intención de incomodarlo con la pregunta. Simplemente le transmito, vocero, lo que la gente viene diciendo durante todos estos meses. Y se lo decía con el mayor de los respetos. Simplemente le he transmitido aquello. Usted lamenta la pregunta, quizás se ha incomodado con aquello. Yo le aclaro ahora que solamente le estoy transmitiendo lo que dice la gente, lo que ha venido opinando después de cada versión que hemos escuchado de autoridades de gobierno. Simplemente para aclararlo. Bueno, vocero, por favor, hablemos de ley de inversiones. Entiendo que el Ejecutivo ya ha hecho llegar a la Asamblea Legislativa y que hay otras 3 propuestas que pretenden reforzar de alguna manera esta propuesta que tiene el Ejecutivo. Sí, es correcto, es de conocimiento público. El 6 de agosto el presidente afirmó que así sería y así se cumplió. El día de ayer se presentó el proyecto. Entendemos que hay otros proyectos también. Este es el ejercicio claro de la democracia. Lo bueno es que esto se está debatiendo y el Ejecutivo lo que ha hecho es plantear de manera muy concreta un horizonte de orden económico que debe ser contemplado, debatido por los padres de la patria y debemos llegar a un acuerdo que permita realmente cambiar las condiciones de inversión en el país, tanto para los capitales bolivianos como para los extranjeros. Y de hecho la propuesta que presenta el Ejecutivo, conforme a la Constitución, tiene mecanismo de privilegiar la inversión nacional y contempla la inversión extranjera como complementaria y necesaria. Ahora, ¿de qué se trata todo este debate? Se trata de realmente crear condiciones que permitan definitivamente ser confiables nuevamente, recuperar la confianza, que el invertir en el país se vuelva a la normalidad. Los empresarios bolivianos están llenos de incertidumbre porque muchas veces las reglas se les cambia de manera arbitraria. Y eso no puede volver a suceder. Lo que queremos no es simplemente crear incentivos para que la gente invierta. Y la inversión no es la meta por sí misma, sino es la reactivación de la economía, la generación de condiciones de fondo que transformen el país y nos hagan competitivos en el horizonte internacional. Así que está la propuesta planteada. Son 103 artículos que se han ido agrandando en función de la socialización y la conversación con distintos actores del país y un enriquecimiento que lo celebramos y también celebramos que hayan otras propuestas que deban ser contempladas y que al final los padres de la patria cumplan la misión que tienen, que es legislar y darnos normas que ayuden al desarrollo del país. Esta ley de inversiones, vocero, estaría garantizando algo que es vital también para las inversiones en nuestro país, la seguridad jurídica, no solamente para los inversores extranjeros, sino también para quienes quieren invertir en Bolivia y para Bolivia. Totalmente. ¿Qué es la seguridad jurídica? La seguridad jurídica es ponernos de acuerdo en cuáles son las reglas sobre las cuales funciona la economía y hacer un acuerdo confiable de que esas reglas no se van a mover. Lamentablemente, cuando hay discrecionalidad en la toma de decisiones, se pueden estar cambiando esas reglas y cualquier inversionista nacional o extranjero que ha decidido hacer un emprendimiento puede quedar realmente dislocado y con una gran pérdida. Y por lo tanto no siente una seguridad, una confianza. Y de eso se trata este tema en particular, ¿no? Generar condiciones que sean confiables y que volvamos a ser competitivos, reitero. Y precisamente una de las respuestas a la pregunta que hemos planteado tiene que ver con esto que estamos hablando. ¿Qué necesita Bolivia para volver a ser atractiva para los inversionistas? Opción 1, seguridad jurídica, precisamente. 40% ahora se acaba de actualizar de la participación de la audiencia. La opción 2, estabilidad económica, 0%. Opción 3, menos burocracia, 0%. Y opción 4, todas las anteriores, 60%. Ahí está. La seguridad jurídica, Luciana, como lo decíamos, es vital para las inversiones en el país. Eso es lo que opina la gente. Le tengo otra consulta sobre este tema, vocero. Algunos analistas coinciden en
en que de manera inicial se debió plantear también la posibilidad de abrir la Constitución Política del Estado en el detalle específico de los arbitrajes. Sí, lo hemos escuchado y lo hemos contemplado en algún momento, pero ¿cuánto tiempo nos tomaría hacer una modificación parcial de la Constitución? Tendríamos que primero debatir, tendríamos que plantear las propuestas de cambios y tendríamos que luego hacer un referéndum y probablemente en el lapso de 1 o 2 años estaríamos en condiciones de tratar los mecanismos para reactivar la economía. En cambio, ciñéndonos a la Constitución, tomando en cuenta el cumplimiento pleno de la Constitución, pero aplicando apropiadamente la norma madre, bien podemos avanzar sensiblemente en generar las condiciones de seguridad jurídica. Eso es lo que hemos planteado. Y por lo tanto, no se trata de renunciar al derecho de fiscalización y de soberanía en lo absoluto, pero sí aplicar la Constitución en los ámbitos específicos en los cuales se refiere y de las formas específicas en las cuales se refiere. Sinceramente creemos que es una propuesta que puede acelerar el proceso, aún con todo va a tomar varios meses su tratamiento, su aprobación, su reglamentación, etcétera, y la economía está bastante dañada y necesitamos darle certezas a los empresarios, a los emprendedores, a los inversionistas nacionales y extranjeros para que esto cambie. Bueno, pasemos de tema, vocero, y tiene que ver con la seguridad, la ola de violencia, el crimen organizado, lo que sucedió en San Matías, San Ignacio de Velasco, entre otros casos, han preocupado mucho a la población. Sabemos que se han tomado acciones, incluso acciones en coordinación con el gobierno de Brasil que han dado ya algunos resultados. ¿Cuáles son algunas de las otras políticas de seguridad que se van a implementar próximamente para evitar que esto siga creciendo? Bueno, esa es la política de seguridad y son las autoridades del área las más indicadas para referirse al tema. Lo que sí puedo remarcar es que mañana, por ejemplo, estamos celebrando la firma, se está trabajando en la frontera para tener una frontera segura, que es donde más problemas hemos tenido. Y aquí quiero resaltar nuevamente que esto es previsible en alguna medida, lamentablemente, porque durante largos años se ha cobijado, se ha socapado, se ha protegido a la criminalidad de nuestro país. El hecho de que hayamos tomado a 17 personas, peces gordos del narcotráfico, de la criminalidad, extranjeros que vivían cómodamente en nuestro país y han sido expulsados, y esos son hechos concretos, entre ellos el señor Marcet, la cabeza del PCC, el señor Quequeu, personas que tenían hasta 126 años de condena ya en Brasil, ha traído también una conmoción interna en la criminalidad. Y el reporte que tenemos por parte del Brasil y por parte de las autoridades bolivianas es que lo que estamos presenciando lamentablemente es consecuencia de ordenar el país, de ejercer autoridad. Y eso implica que estos señores están peleando rutas del narcotráfico, rutas de ese orden, y que traen estas olas de criminalidad. Lo que vamos a hacer es, en esencia, lo que se está haciendo es sentar soberanía, pero además coordinar con las fuerzas de los vecinos para poder realmente trabajar de manera conjunta. Y particularmente en el caso del Brasil es muy importante porque tenemos la frontera más extensa y ahora lo han hecho notar las autoridades de seguridad del país vecino. Notan una diferencia porque la sensación que tenían era que antes la policía no colaboraba, en realidad contribuía más bien hacia la criminalidad para facilitar las cosas, y que hoy sienten un cambio notorio. Nosotros también lo sentimos y tenemos una firme convicción de que estas cosas tienen que cambiar para darle la seguridad requerida a la población. Esta firma de convenio o acuerdo que usted menciona, vocero, será solamente con Brasil, entendiendo que estamos al medio de todo, ¿cierto? Imagino que también habrán acciones conjuntas con Argentina, Perú, Chile, Paraguay. En realidad tenemos la política de coordinar con todas las fuerzas del orden, con todos los organismos, con todos los mecanismos que puedan garantizar la seguridad nacional. Nosotros no somos una isla y lo que estamos haciendo es sanear nuestro país. Y por lo tanto vamos a seguir teniendo una mano dura, una convicción firme de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad en coordinación con todas las fuerzas del orden de nuestros países vecinos y otros organismos internacionales. La situación y la estructura
entre Policía Boliviana y Ministerio de Gobierno está fortalecida, vocero, tomando en cuenta algunas declaraciones tanto del ministro de Gobierno como del comandante general de la policía que mostraban aparentes desentendimientos? Bueno, en ese marco ya se expresó la autoridad del orden, el ministro del área, está clarísimo el orden que se sigue y en realidad hay dinámicas internas que están siendo sanadas en la policía y ahí dejo eso en manos de las autoridades que han sido muy claras al respecto. Hay un ministro que da las órdenes, hay una policía que disciplinadamente las acata. La lucha no es interna, la lucha es con la criminalidad que tenemos que enfrentar y en eso están trabajando de manera conjunta. Vuelvo al tema de la relación bilateral, sobre todo con Brasil, que es uno de los puntos más críticos en este momento por la cercanía con el departamento de Santa Cruz, vocero. ¿Qué hará Brasil? ¿Qué hará la Policía Federada de Brasil? ¿Y qué hará la Policía Boliviana? ¿Con qué va a aportar la Policía Boliviana? Le pregunto esto porque también, evidentemente, la autoridad, el ministro de Gobierno, hace algunos días decía que sí, evidentemente la policía ha sido rebasada en nuestro país. Sí, lo que se está acordando son el realizamiento de tareas conjuntas, de patrullajes conjuntos, de intercambio de información, de mayor coordinación. Mañana vamos a tener mucho más datos justamente en el evento. También quiero remarcar que el día de ayer, por ejemplo, se firmó un convenio con las autoridades de la Unión Europea, con una institución específica para incrementar la capacitación de las fuerzas del orden. O sea, hay varias líneas de acción que vienen en curso y particularmente volviendo al caso del Brasil y el programa de Frontera Segura, hay una actividad conjunta y coordinada que se va a hacer con las fuerzas del orden del Brasil. Celebramos que así sea y confiamos de que van a dar muy buenos resultados. Vocero, queremos agradecer su tiempo, la explicación y todos los temas que hemos podido aclarar con la población. Ha sido un gusto, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Noches. Gracias. Y vamos a leer la respuesta de la población a la pregunta que hemos planteado en torno a este tema. La vemos, por favor. ¿Qué opina de la escalada de violencia en Bolivia y de las medidas tomadas contra el crimen organizado? Opción A, la situación ya se salió de control. Un 67% de la gente opina que se salió de control. Opción B, estamos cerca de un punto crítico, 33%. Y opción C, todavía puede contenerse, 0%. Usted puede seguir participando durante todo el programa. Quédese con nosotros que enseguida vamos a hablar de la ley de inversiones. Si escuchamos parte de la versión del oficialismo, del Ejecutivo, esta ley presentada a la Asamblea Legislativa, la propuesta que se tiene también desde los asambleístas, pero tendremos el análisis de especialistas enseguida. Ley de inversiones aquí en vivo. Se lo habíamos anunciado y los expertos ya están con nosotros. Hablamos de la ley de inversiones y este debate que se genera en la Asamblea Legislativa con la propuesta del Ejecutivo y también la propuesta que tienen diferentes bancadas en nuestro país con la idea de reforzar y de generar un solo proyecto. Ojalá se logre para bien del país. Le quiero dar la bienvenida a Jaime Bravo, experto financista, y también a Fernando Chuquimi, analista económico. Gracias a ambos por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Luciana, Gerardo, un saludo fraternal a toda la audiencia de Bolivisión y del programa Aquí en Vivo y gustoso de compartir el panel con Jaime. Jaime. Luciana, Gerardo, Fernando, un gusto estar con ustedes y un cordial saludo a toda la gente que sigue el programa. ¿Cómo has visto este planteamiento que genera el Ejecutivo con la ley de inversiones? Bueno, es un planteamiento que era necesario, en realidad probablemente pudo haberse dado un poco antes, pero creo que tiene partes buenas y partes malas. Lo más rescatable desde mi punto de vista es que sí ha escuchado las demandas de sectores empresariales en torno a generar incentivos, pero no incentivos aislados, sino incentivos condicionados a que haya ciertos cumplimientos en empleabilidad, transferencia de conocimiento, respeto al medio ambiente. Creo que es el único punto donde toca con fuerza el respeto al medio ambiente, la ventanilla única que ha diseñado de 30 días que me parece muy buena, sobre todo para el tema local y el tema internacional, que te permite agilizar trámites. Creo que la parte del artículo 320, entrando un poco en el tema legal, sí se podía administrar de cierta forma. Creo
creo que ahí todavía resta un vacío en el tema del arbitraje, porque si bien se podía dar un giro para que sean árbitros en el extranjero, pero con norma boliviana, la última etapa de jurisprudencia y la atribución judicial sigue siendo de cortes bolivianas. Tal vez eso se puede subsanar, pero lo que sí me llama un poco la atención es el hecho de que no se haya tocado ni siquiera dentro de una hoja de ruta un cambio a la Constitución del artículo 366. El vocero, perdón que te corte, Jaime, acaba de estar con nosotros, se lo preguntamos y nos dijo que evidentemente también es un tema de tiempo. ¿Cuánto demoraría abrir la Constitución Política del Estado, generar una modificación, generar un referéndum, que la población esté de acuerdo? Eso manifiestan. Es cierto lo que manifiesta el vocero, pero sí se debiera tener una hoja de ruta. El problema que tenemos hoy en día en el mediano plazo en el horizonte es una crisis de hidrocarburos, y es un sector que se lo menciona medio camuflado en la explotación de los recursos naturales dentro del proyecto de ley, cuando se le debió haber dado, desde mi punto de vista, mucha prioridad, porque es fundamental que se consiga inversión extranjera para este tema. El 2029, según estudios de la Fundación Jubileo y otros más, vamos a pasar de haber sido la beta gasífera de América Latina a importar gas, y eso podría implicar cortes de energía y otros. Creo que sí es importante tenerlo en carpeta, ver qué se puede hacer para subsanar este tema, porque caso contrario no vamos a lograr los recursos que se necesitan. Entonces creo que ahí hay partes buenas en la ley, creo que son importantes, pero me parece que lo que resta puede ser enriquecido por la Asamblea. Ahora, Fernando, de manera clara, la gente en su hogar está escuchando muchas políticas que van a ser implementadas, muchas acciones para mejorar la economía global en general en el país, pero a uno le interesa lo que pasa en su bolsillo, lo que pasa en la economía de su familia, en el día a día. ¿Cómo beneficiaría a la economía de las familias bolivianas esta ley de inversiones una vez que sea aprobada e implementada? Mira, con la coyuntura actual y en la crisis que vive Bolivia, este proyecto de ley es necesaria. ¿Por qué? Porque se ajusta a la realidad socioeconómica del país. Evidentemente va a coadyuvar a romper la debilidad que tiene el país al momento de captar inversión extranjera directa. Sí, evidentemente podría tener un impacto positivo en la economía, pero señalo por qué podría. Porque esto va a depender en tanto y en cuanto se cumpla 3 condiciones previas que son ineludibles. Me refiero a condiciones en lo económico, en lo político y social y en lo jurídico. Refiriéndome a qué. A que esto podría ayudar en lo económico a la generación de divisas, la entrada de recursos frescos, el incremento de la inversión extranjera directa, la reconstrucción de las reservas internacionales netas, ganar nuevamente la confianza de los mercados internacionales. Pero esto va a depender de qué, de que una vez se cumpla una condición previa en lo económico, de una verdadera unificación del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si bien el gobierno ha flexibilizado el tipo cambiario, lamentablemente no se ha unificado. Aún sigues teniendo un tipo de cambio paralelo, por ejemplo. Y mira, ¿qué inversor extranjero va a querer invertir dólares en nuestro país si no va a tener la garantía de que se pueda repatriar su utilidad en un tipo de cambio robusto que sea transparente? En lo político es necesario que se efectúe una alianza con la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Por qué? Porque aprobar leyes a empujones puede generar desconfianza. Ojo, en lo social se necesita un verdadero pacto social con las organizaciones sociales, porque el país necesita vivir de manera pacífica. Y algo importante, en lo jurídico se necesita una verdadera independencia de órganos, del órgano judicial específicamente, y sobre todo cumplir que esta ley no contravenga la Constitución Política del Estado. Como bien señalaban, existen contradicciones, por ejemplo, en lo que son los arbitrajes internacionales y la priorización en lo que es la inversión extranjera y la inversión nacional. A ver, y simplemente para concluir, en pocas palabras, ¿a corto plazo no va a cambiar la economía de la familia boliviana? Lamentablemente no. No es un cambio de la noche a la mañana, tampoco va a ser en el corto plazo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque Bolivia necesita cumplir esas 3 condiciones previas y recuperar esa confianza de los inversores extranjeros. Hay que recordar que en los últimos 40 años en Bolivia, por ejemplo, en los años 80, se tenía una ley de inversiones que justamente estaba a cargo del expresidente Paz Zamora, papá del actual presidente. En el 2014 se tenía otra ley de inversiones que priorizaba, por ejemplo,
lo estatal. Y con este proyecto de ley tiene una visión público-privada, que está bien, es acorde a la necesidad del país, porque el Estado ya no genera plata por recursos propios, pero sí necesita el apoyo del sector privado. Pero ojo, sin perder la soberanía económica, Gerardo. ¿Qué opinas tú, Jaime? Comparto varios de los criterios y creo que una de las debilidades más importantes que tenemos es que no tenemos un paraguas completo de políticas públicas que se deben ejecutar. Así como las instituciones que nos prestan van a verificar que tengamos una reducción del déficit público, que tengamos una política cambiaria que garantice la llegada de dólares y el uso de esta divisa para cuando se necesite, un inversionista extranjero va a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos necesitan repatriar dividendos, necesitan hacer compras en el extranjero, y eso es algo que no se puede garantizar por una ley. Depende mucho de cómo se establezca la dinámica macroeconómica, cuál es el efecto que van a tener las políticas públicas en torno a esto. Segundo, en el tema de las alianzas público-privadas, tenemos una falencia hace muchos años que es estructural. Las empresas bolivianas, Yacimientos, Comibol, Ende, no tienen una estructura de gobiernos corporativos que podría ser la que está acorde a OCDE, por ejemplo, que es fundamental, porque es ahí donde hemos tenido las mayores falencias de gestión. Entonces, creo que sí es importante que comencemos a analizarlo no solo como la ley de inversiones, porque no va a solucionar el problema global ni el macroeconómico y tampoco va a aterrizar a los bolsillos, sino que necesitamos el paquete normativo completo, el tema de cambios a la Constitución y sobre todo comenzar a generar políticas públicas que aclaren ¿cuál va a ser el panorama del Estado? ¿A qué modelo nos dirigimos? Si va a seguir siendo este Estado pesado, obeso, con mucha inversión pública que no ha sido rentable, o vamos a avanzar hacia un Estado que desde mi punto de vista eso es lo que se tiene que lograr, que sea facilitador estratégico de los sectores productivos reales de la economía, privados y públicos donde corresponda. A partir de ello, ya con políticas monetarias claras, no solo con contracciones de la economía que hacen que baje un poco la liquidez en bolivianos, que es lo que está haciendo que el tipo de cambio baje, y con mayores certezas de cuál es el nuevo piso de estabilidad económica. Sí, por supuesto que va a ser valioso atraer a la inversión extranjera directa, el tema social que es fundamental, no se lo puede normar, pero el Estado tiene que dar certezas de que va a haber respeto al Estado de Derecho y al libre tránsito en el país. La normativa será entonces lo importante. Se necesitan como 21 decretos supremos para poder aplicar esta ley, según entiendo. Se necesita, sí, muchos decretos supremos, muchos reglamentos, pero adicionalmente necesitamos ampliar los marcos, por ejemplo, en el tema financiero. Tenemos un mercado de capitales, un mercado de valores que participan SAFIs, compañías de seguro y la gestora, pero la gestora, que es el mayor inversionista que administra los recursos del Sistema Integral de Pensiones, tiene alrededor del 42% de sus posiciones en el sistema financiero tradicional, en los bancos y entidades de intermediación financiera, 30% en el Estado. Y lo que se debería hacer es modernizar, por ejemplo, el tema del mercado de valores, que no pasa ni por ley ni por decreto. Son resoluciones ASFI que pueden hacer que sea mucho más eficiente la colocación de esos valores en empresas del sector productivo real con condiciones adecuadas. Y lo mismo el tema que se ha dado, garantías tributarias por 10 años, me parece que para proyectos de largo aliento como los que se pretende es muy poco. Entonces se puede enriquecer la norma. Vamos a ver cómo está participando la gente. ¿Qué necesita Bolivia para volver a ser atractiva para los inversionistas? Opción 1, seguridad jurídica 27%, estabilidad económica 9%, menos burocracia 18% y todas las anteriores 45%. Yo voy a quedarme con Jaime un aspecto más. Lo mencionaba Fernando. ¿Cuán importante consideras que sería un pacto social para que todo esto pueda ser implementado de buena manera? Es fundamental en realidad. Creo que ahí la labor de información y comunicación del Estado tiene que ser muy amplia. Ha habido muchas leyendas y mitos urbanos respecto a las entidades de financiamiento multilateral, a los empresarios privados locales o a los extranjeros que se llevan los recursos, y es una narrativa que corre desde que soy niño, desde que tengo uso de razón, que son malos. Pero la verdad es que la gente, la población, todos debemos entender que los recursos naturales bajo tierra no generan un solo peso para nadie. Lo que hay que poner son
tengamos reglas del juego claras, donde el Estado boliviano y los bolivianos tengamos garantizados nuestros derechos y tengamos socios que sean de largo plazo, con una visión que sea sostenible a través del tiempo, donde ellos ganen, reinviertan y crezcan y nosotros crezcamos en paralelo, pero que eso se distribuya para que haya más empleo, para que haya más dinámica macroeconómica. Entonces, es fundamental, y no solo con los grupos que tienen capacidad de movilización, sino con sectores empresariales, trabajadores, gremios, microempresarios, etcétera, etcétera. Hay un aspecto que mencionaba Jaime y te lo quiero consultar también a ti, Fernando. Por favor, el tema de la seguridad energética. Hemos hablado de jurídica, de social, de política, que son aspectos importantísimos, pero en lo energético también necesitamos tener seguridad. Es así, no solamente, Luciana, tener esa seguridad energética, seguridad alimentaria. Mira, cuando un inversor, o bueno, cuando el país quiere volver a ser atractivo para los inversores, por una parte, debe garantizar, por ejemplo, la provisión, el suministro de combustibles, por ejemplo, con total normalidad. Pero si tú vas a estar atravesando problemas con la provisión, que te puede causar crisis alimentaria por la falta de diésel, por ejemplo, eso puede hacer escapar, puede hacer ahuyentar a los inversores. Un aspecto importante, por ejemplo, que señalaba Jaime y comparto mucho, se debe actualizar la normativa en general. Por ejemplo, tienes una ley SAFCO del año 90, tienes una ley del mercado de valores y de seguros del año 90, que lamentablemente ya no está acorde a la realidad. Por ejemplo, en los años 90 no habían activos virtuales, ¿no? No tenías un mercado de valores actualizado. Nuestro mercado es pequeñito, sí, con relación, por ejemplo, al de Chicago o de New York, pero mira, se necesita avanzar de manera tecnológica para que Bolivia pueda nuevamente ser atractiva. Y mira, si el problema puede ahondar por la falta de combustible, por ejemplo, eso puede causar, o la generación, por ejemplo, de recursos renovables, energía, que te falte combustible, eso puede hacer ahuyentar a los inversores. Entonces, eso también debe garantizar a los gobernadores y a las autoridades para que este plan sea integral. Por eso se hablaba de un paquete de leyes para una reforma estructural, pero lamentablemente estábamos viendo gota a gota y no así la visión estructural. Algo importante, cuando se habla de una ley de inversiones, se habla de un enfoque no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, pero lamentablemente a la fecha, por ejemplo, no conocemos el Plan General de Desarrollo Económico y Social del país, es decir, qué norte va a tener, qué visión va a tener el país. Y mira, con esto concluyo la idea. Una ley de inversiones, mira, es como un auto, es como la llave de un auto que no te va a servir para encenderlo. ¿Por qué? Porque no tiene combustible, no tiene gasolina, es decir, no hay dólares, y tampoco no tiene los frenos, es decir, los frenos institucionales. Entonces, es por eso que señalo que se debe garantizar esa seguridad económica, jurídica, política y social. ¿Para qué? Para que tenga un buen augurio esta ley de inversiones. Wow, pues es mucho lo que hay que ajustar entonces. Ahora, hablando esto de la situación de los carburantes, del gas, la crisis energética, la energía eléctrica que podría convertirse en un problema en los próximos años, es algo también que se tiene que ajustar antes de que podamos ver implementado por completo este modelo económico. ¿Le alcanzará el tiempo en lo que queda de gestión al gobierno, Jaime, para llegar a ver los resultados que esperan? En realidad es algo muy complejo. Todas estas inversiones, toda la gestión para renovar o diversificar la matriz energética, para consolidar el tema hidrocarburífero, debió haberse comenzado el año 2012, el 2014 a más tardar, y ahora probablemente estamos contra el reloj. Sin embargo, hay que comenzarlo en algún momento, y en este caso tenemos en puertas lo que anuncian muchos expertos en el tema hidrocarburífero y energético, el tema relacionado a la crisis del 2029. ¿Qué va a ocurrir? Bolivia tiene un sistema de distribución de generación eléctrica que se basa en energía termoeléctrica fundamentalmente, es decir, el gas es la mayor materia prima y estamos hablando de casi el 80%. Si no tenemos energía, probablemente haya sectores que no quieran venir. El sector minero a gran escala, por ejemplo, es un gran consumidor de energía eléctrica y que no va a tener mucho interés en ir a un país donde no hay las condiciones de energía adecuadas. Creo que las falencias de esta norma de inversión pasan porque
porque no te habla con mucha claridad del tema hidrocarburífero ni del tema minero a gran escala. Otros sectores sí pueden ser atacados con la norma como está, pero estos dos son trascendentales para el país. Entonces creo que ahí tiene que haber un reordenamiento muy claro, una visión y yacimientos más allá de las investigaciones que está haciendo el tema de la gasolina, que son importantes. Ya debería estar planteando qué es lo que se va a hacer en el tema energético, en el tema exploración. No podemos deshacernos del gas, pero sí deberíamos comenzar a tener y a explorar otro tipo de fuentes de energía, eólica, solar, que van a coadyuvar, pero no van a reemplazar la energía que tenemos. La energía hídrica, por ejemplo, requiere de una gran cantidad de inversión al inicio, un largo plazo hasta que se pueda conectar al Sistema Nacional de Interconexión, y eso no es fácil. Creo que el tiempo va a ser escaso para que veamos la explotación en pleno, pero si no se comienza hoy, cada día que pasa, en realidad estamos atentando más contra la posibilidad de que la energía sea estable en los próximos 10, 15 o 20 años, pero adicionalmente de atraer inversionistas que necesitan de energía para poder hacer su labor. No solo los extranjeros y las grandes industrias, sino los bolivianos. Y ahí algo que es importante aclarar, a veces cuando hablamos de empresarios pensamos solo en las grandes empresas, grandes corporaciones, y no es así. Hablamos de los microempresarios, apicultores, avicultores, pequeños empresarios que necesitan que hayan condiciones adecuadas para seguir invirtiendo su dinero y crecer. ¿Qué ofrecemos en Bolivia para la inversión extranjera de manera específica? Mira, se debería ofrecer, por ejemplo, con las condiciones actuales que tiene el país, ya tener una verdadera unificación cambiaria. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que señalaba, ¿qué van a querer repatriar de utilidad un inversor si no tiene la certidumbre sobre el tipo de cambio? ¿Ah? Entonces, eso va a ser un factor fundamental. Otro, que se tenga un verdadero control sobre la inflación. ¿Por qué? Porque si bien las estadísticas señalan, por ejemplo, en julio que ha existido una deflación, lamentablemente eso no está acorde al bolsillo del ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque lamentablemente la moneda nacional se ha devaluado. La importancia, entonces, de esta ley de inversiones pasa para poder incrementar nuevamente los dólares, pero en tanto y en cuanto se garantice lo económico, repito, lo legal, lo político, lo social. Esto es algo que se debería haber hecho desde un inicio, porque para poder implementar leyes tú necesitas modificar la norma madre. Me refiero a la Carta Magna, la Constitución Política del Estado, pero de manera paralela ordenar la macroeconomía del país, pero con la debida intervención de distintos, por ejemplo, entes, sea el Banco Central, y de acuerdo a las competencias que tiene el Ministerio de Economía. Tanto y cuanto se garantice lo legal y lo económico, pienso que se podría dar un atractivo al país. ¿Por qué? Porque tenemos sectores estratégicos: minería, hidrocarburos, litio, agroindustria, entre otros, que tranquilamente el inversor puede venir e invertir. Pero se debe garantizar también la soberanía económica del país. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera en este momento se requieren de esos dólares. Mira, Bolivia lamentablemente ha ido reduciendo este indicador. A la fecha representa el 1% del Producto Interno Bruto. Me refiero a alrededor de 500 millones de dólares, que es insignificante para el tamaño de nuestra economía. Entonces, se necesita recuperar la confianza del inversor extranjero, pero a la vez ofrecer ciertas condiciones que le aseguren estas garantías. Fernando, muchas gracias. El agradecido. Por tu tiempo. Yo soy el agradecido, Gerardo, Luciana, Jaime, un gusto compartir este panel y bueno, hasta una próxima oportunidad y que vengan mejores días para nuestro país. Ojalá. Que así sea. Jaime, gracias. Gracias a ustedes, Luciana, Gerardo, Fernando, un gusto estar con ustedes. Y ya saben, hay que pelear por atraer inversión, no por espantarla. Bendiciones a todos. Gracias. Hay mucho por hacer, pero como decía Jaime, se tiene que empezar ahora, porque el día que pasa, quizás meses o años que vamos retrasando ver ya los resultados esperados. Gracias nuevamente. Amigos, enseguida vamos a hablar de otro tema, orgullo nacional. Miren, tengo acá esta medalla. Medalla de plata para Bolivia en Estados Unidos, las Olimpiadas Copérnico. ¿En qué consisten? Enseguida le contamos. Estamos viendo a quien logró y consiguió esta medalla. Lo tenemos en Estudio 1. A ver, Fernandito, ¿estás con nosotros? Lo vamos a ver enseguida. Bien, enseguida lo vamos a estar mostrando y vamos a conversar con él todos los detalles.
Qué orgullo, ¿no? Qué orgullo. Ya le contamos su historia. Hemos estado conversando en los últimos días, Gerardo, de lo sucedido en Guayaramerín, departamento del Beni, con estos videos, imágenes que se hicieron virales. Ya hay una investigación en pleno con el asesinato de este jaguar, una especie que está en peligro de extinción. Hay una persona ya con detención preventiva, sí. Y vamos a conocer más opiniones de personas vinculadas a la fauna y a los animales silvestres. Estamos con el doctor Marco Greminger. Él es rescatista voluntario de fauna silvestre y también docente investigador de la Universidad Autónoma del Beni. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, lo saludamos desde aquí en vivo. Muy buenas noches, desde un rincón de paraíso llamado Beni, de la capital, para poder responder a su pregunta debido a lo que pasó en la ciudad de Guayará. Sabemos que han estado haciendo seguimiento desde que se conoció este caso y ahora que ya hay algunos resultados judiciales, principalmente con una persona con detención preventiva, otras que están siendo investigadas y podrían ser citadas. ¿Qué es lo que opina de todo lo que ha sucedido y cómo se está manejando este caso? Miren, en primer lugar, lo que se dio ahí es que un jaguar llega a una casa. Hay que tener las cosas claras. El jaguar llega a una casa que no está habitada. No hay nadie allí. El jaguar no llega atacando a nadie. Llega un poco sofocado. El calor en esta época, en Guayaramerín, como en el departamento del Beni, sobrepasamos los 38 grados. Es muy caliente, me animo a decir una sensación térmica de más de 40 grados. El animal llega a un cuarto para poderse cobijar, porque en el primer video, si ustedes ven, él tiene una respiración abdominal de cansancio, al parecer del sol, no llega a atacar a nadie. Es cierto que la gente se asusta, la gente, ¿cómo no se asustar? Asustar es un animal, un depredador natural. Pero también el señor que lo filma se acerca mucho al animal. El animal no activa su sistema de defensa nunca, y eso que el animal tiene contacto directo con la persona que lo está filmando. Es más, los perros están ladrando. Si el animal haya activado su sistema de defensa, haya salido huyendo o haya salido a atacar, pero el animal no ataca. Ahora, la gente que estamos trabajando en esto por más de 30 años, los profesionales biólogos, los profesionales rescatistas, gente de este gremio, se da cuenta que ese animal no es agresivo por todas las características anatómicas, fisiológicas, fenotípicas de este animal. Se ve que este hermoso cachorro macho no tiene más de 1 año de edad. Y es más, estos animales, cuando son animales y están netamente, salvajes, y están en su hábitat, ellos todavía no tienen capacidad de caza. Ellos todavía están al cuidado de la madre. Y en el departamento del Beni, y creo que en Bolivia, no hay registro que un animal haya llegado a un domicilio, a un barrio, y haya atacado a una persona. Creo que el registro es cero. Que hay ataques en su ambiente, en su hogar, sí hay ataques, pero el jaguar, y como todo ser vivo, ataca cuando se siente amenazado. Atacan cuando lo están buscando para matarlo, quitarle su cráneo, quitarle su garra, su piel para poder comercializar. El jaguar no ataca, sino sí. Sí, doctor, ya que menciona eso, ¿verdad? Es uno de los temas preocupantes, el tema de tráfico de pieles, colmillos y otras partes de estos animales que son maravillosos. ¿Esto es muy frecuente en esta región del departamento del Beni? El tráfico no. El tráfico de ventas no. ¿Qué es lo que pasa? Como te digo, lamentablemente estamos invadiendo
su casa. Claro. La frontera agrícola está creciendo, la frontera también para el criado, para criar ganado, está creciendo mucho. Lamentablemente la caza indiscriminada y no una caza de subsistencia, que la caza de subsistencia está dada para poder alimentar a la familia de los comunarios, de los campesinos, porque no olvidemos que echa la ley, echa la trampa. La Constitución dice se respeta culturas y tradiciones, ¿entienden? Acá en el Beni hay una caza de subsistencia que se da de fauna silvestre. Sabemos que hay leyes, pero lamentablemente Bolivia es un país de leyes y nadie la cumple. Entonces, cuando llegan empresas extranjeras, cuando el gobierno hace convenios estatales y nos llegan empresas de China para poder hacer muchas obras en el departamento del Beni, como son vías camineras, entonces ellos demandan, ¿entienden?, colmillos de jaguar, el cráneo del jaguar. ¿Por qué? Porque dentro de su cultura de ellos, antes de tener relaciones sexuales, el polvo del colmillo del jaguar o el polvo del esqueleto del jaguar, ellos lo toman como un afrodisíaco, ¿entienden? Y demandan mucho, entonces se comienza a comercializar. Pero ustedes también tienen que ver que fue algo muy sonado esto. Pero pregúntense dónde están los súbditos chinos. ¿Acaso están presos? No ve, por lo que el brazo es muy corto de las leyes porque son muy ambiguas. La ley 1333 te dice que si te pillan con una pieza o mataras a un animal de vida silvestre, solamente tendrá privación de libertad de 1 a 2 años. Y si no estoy mal, en el Código Penal de Bolivia no van a la cárcel por 2 años. Ahora, doctor, caza legal, caza ilegal en esa región, ¿cuán habitual son estas prácticas? Como te digo, los campesinos, los indígenas, la gente ribereña, los ríos, hace una caza de subsistencia, no de comercialización. ¿Qué tipo de animales? Más que todo, jaguares no. Animales que se pueden consumir, los pécaris, o sea, los llamados chancheos de monte, las pacas, que son hochi calucha, hochi colorado, los tatú, ¿ya? Los armadillos. Jaguar no. Ahora, el jaguar se está convirtiendo en un problema para la ganadería y es por eso que lo matan. Pero también hay lugares, hoy en el departamento del Beni, que hay ganadería sostenible y se está enseñando al ganadero a subsistir con el jaguar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el jaguar no pilla el alimento al cual él está acostumbrado, una presa, un pécari, un ciervo de pantanos, si no lo pilla, este animal es carnívoro, es depredador, no puede estar más de 72 horas sin proteína roja. Entonces, ve un ternero, o sea, un bovino recién nacido o de 1 año, pequeño, lo va a devorar, ¿entienden? Pero es por culpa de los que están haciendo una caza indiscriminada del alimento del jaguar y de los felinos. No olvidemos que él cumple un papel muy importante en el equilibrio entre hombre y naturaleza. Él es un predador y es un regulador de algunas especies que van a hacer daño si su población sube a la especie humana. Por lo tanto, él regula, ¿entienden? Pero lo que pasó ahí fue muy lamentable. No olvidemos que se filmó. Si ustedes ven, otra gente dice el animal, a ver, muchos dicen se defendió, se lo cazó para que no mate. El animal en ningún momento ataca a nadie. Claro. A nadie. El animal, si a mí me preguntaran por la experiencia que yo tengo y me van a compartir algunos profesionales conmigo, ese animal
es una mascota, que su crianza es ilegal. No solamente hay que meter preso o procesar al que jaló el gatillo. Es un llamado a la autoridad y a los investigadores. Hay que meter preso al que hizo esta bomba de tiempo, al que encerró este jaguar en una jaula y lo crió. ¿Se le escaparía? No lo sé. Por ahí le creó problemas, no tenía plata para alimentarlo y va y sin el conocimiento técnico y científico lo libera en un monte. El animal deambula y llega al barrio, porque también hay unas versiones, todo es pues versiones, ¿no? Se dice que los que alertan son dos niños que lo ven pasar. ¿Por qué el jaguar no atacó a los niños? ¿Por qué el jaguar, cuando el señor lo está filmando a 4 escasos metros, no sale y lo filma? Perdón, no sale y lo ataca. ¿Por qué no ataca a los perros? ¿Saben por qué? Porque el animal es una mascota. Estaba acostumbrado al círculo social donde él llegó a resguardarse. Estaba acostumbrado al timbre de la voz del humano. Estaba acostumbrado al almizcle, o sea, al olor que generamos cada persona, ¿entiende? Por eso es que él no activó su sistema de protección. Si hablamos ya técnicamente y científicamente, el hipotálamo manda una señal de subsistencia para que active su sistema nervioso ya simpático, que tiene 2 respuestas: o ataca o huye, ¿entiende? Pero no la activó. ¿Por qué? Porque el animal, si ustedes ven ahí en el video, anatómicamente, ya topográficamente y fenotípicamente, es un animal que ha sido criado y alimentado para la mano del hombre, porque lo que se ve ahí es un animal de una contextura robusta, ha sido criado intensivamente, no quema las calorías, no las quema porque no camina. Ya, si ustedes ven un jaguar de un zoológico, no se va a parecer en nada a un jaguar de esta edad que está en su medio ambiente. Entonces, ese animal, para mí, fue criado en cautiverio. ¿Y saben qué? Algo más, porque ya comienzan a aparecer los mensajes en todas las páginas. Sabían, algunos dicen, sabían, porque no me dio tiempo de mandarle un video. Hay un video que está en las redes, que cuando lo están sacando al animal, unos dicen, qué hermoso juvenil, no es cachorro, este es el que vivía en tal lado, dice. No puedo decir el nombre, pero ya los investigadores deben saber, ¿entienden? El animal fue criado en cautiverio por todas las características que se ve. Ya, lamentablemente, el miedo de la persona, el miedo del vecino que tenía su familia en la otra casa, lo llevó a preservar primero la integridad humana, ¿entiende? Bien. ¿Por qué? ¿Por el desconocimiento a las leyes? Sí, porque la mayoría de esta gente de estos barrios alejados de Guayaramerín, de cualquier parte de esta parte amazónica del país, trabaja en ganadería, trabaja en agricultura, en pequeños chacos, tiene mucho contacto con la fauna silvestre, pero al hombre parece que los nervios lo traicionaron para poder dar muerte. Pero eso sí, lo que hicieron después no tiene nombre, ¿no? Porque aparte que al animal, los tiradores que van no son especialistas, lo hacen sufrir mucho porque lo dejan como un colador de tanto disparo. Y es más, ¿no? Yo posteé cuando aparece el primer video en el Facebook, yo le dije, ese animal es una mascota, por favor hagan un método de contención, lleven lazo. Ya, lo hacen el método de contención, pero cuando el animal ya estaba herido, pero ya era para darle el último disparo, ¿no? Bueno. Cuando lo ponen palo al coto, ahí hayan podido manejarlo, pero bueno, otros dicen, doctor, usted está en Trinidad, no iba a dar para llegar. Correcto,
pero con el mismo teléfono que filmaron. Sencillo, ahí hay una policía especializada. Claro. No estoy hablando de Popoma, estoy hablando a 20 minutos, que es la Policía Ambiental de Brasil. Estamos ahícito, tenemos comunicación, un telefonazo y le aseguro que hayan llegado primero que los fusileros que llegaron. Había muchas maneras, ¿no? Lastimosamente este ha sido un trágico desenlace que por lo menos esperemos nos sirva para próximas oportunidades, para tener ya estos protocolos y acciones que eviten el deceso de estos animales silvestres. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por esta explicación. Hemos esperado también la conexión del abogado defensor de la persona que guarda detención preventiva. Vamos a tener abierta la posibilidad en los próximos días. Hasta otra oportunidad, doctor. Muchas gracias. Gracias. Le voy a robar un minuto más. Imagínense, no estamos preparados para esto. Llamar a las autoridades del gobierno central, municipal y departamental. En el Beni viene un fenómeno. En el mundo se está dando el fenómeno del niño, se están moviendo las placas tectónicas. Nos va a llegar el niño. Hemos acumulado mucho material combustible en esta sequía. Nos van a llegar incendios. Bolivia ya está ardiendo en algunos lugares, ¿entienden? Y tenemos que prevenir, porque los incendios matan más jaguares que este señor con un gatillo. Por supuesto. Matan mucha biodiversidad, mucha fauna silvestre y al final los más perjudicados vamos a ser la especie humana. Claro. Bien, doctor Greminger, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. 23:17. Se acumula la basura, ¿sabe dónde? En Santa Cruz. Nuestro compañero Carlos Ligerón está en vivo para darnos el detalle. Carlos, buenas noches. Buenas noches, y poco a poco se va acumulando la basura, sobre todo en la zona de los mercados. En esta oportunidad nos estamos encontrando aquí en el tercer anillo del mercado mutualista, donde podemos observar que la basura ya se está acumulando en este sector donde están los contenedores. Y esto es debido a la información que hemos tenido, la falta de diésel, y es por ello de que muchos camiones que recogen la basura están parados y no están haciendo el recorrido que normalmente hacen. Incluso en algunas estaciones de servicio, sobre todo en la zona del Plan 3000, hemos visto algunos camiones cargados con basura que están en la fila esperando para cargar diésel. Esta es la situación que se puede reflejar a esta hora de la noche. Se va acumulando la basura, las personas indican de que da una mala imagen a la ciudad, aparte del olor que sale de este lugar, tomando en cuenta de que muchos llegan hasta el mercado para realizar sus compras y pasan por este lugar y ven esta basura que ya se va acumulando cada día más. Bien, Carlos, gracias. Preocupa porque créeme que es una situación que se ha ido replicando en diferentes ciudades. En La Paz también estamos viendo cúmulos de basura en inmediaciones donde están los contenedores, que están llenos, por cierto. El alcalde ha dado alguna de las explicaciones. Tema combustible es lo que más preocupa para poder generar una normalización en el recojo de basura. Bien, amigos, lo habíamos anunciado, tenemos buenas noticias para el país, una medalla de plata, entre otros premios también, en las Olimpiadas Copérnico en Estados Unidos. ¿En qué consisten estas Olimpiadas? ¿Cómo ha sido la experiencia de nuestros participantes, nuestros representantes? Tenemos a uno de los ganadores precisamente con nosotros, Fernando Chuquimia, hijo, es el ganador, y nuestro querido Fernando Chuquimia, que hemos estado conversando con él de economía, es el papá que ha estado apoyando al pequeño Fer en estas Olimpiadas. Gracias, bienvenidos. Felicidades antes que nada, Fernandito. ¿Ha sido difícil? Sí, relativamente. ¿Sí? Pero te has preparado muy bien. Sí. ¿Cuánto tiempo te has preparado para poder ir a esta Olimpiada? Han de ser unos 3, 4 meses. ¿El papá te prepara? Sí. Sí. Y en el colegio también has debido tener el apoyo de tus profesores. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo que te apasiona todo lo que tiene que ver con los números, con las matemáticas? Porque se enfoca en esto, ¿no? Las Olimpiadas Copérnico. Sí, de matemáticas ya desde siempre me han gustado. Ya sabía hacer cálculos desde pequeña. Y imagino que vas a seguir con las matemáticas hasta que seas grande. ¿Quieres ser economista como el papá? Me
Me gustaría más programador en informática. Wow. Bueno. La tiene ahí clara. está. ¿Qué dice el papá? Orgulloso, me imagino. Sí, muy orgulloso y también agradecido por el espacio, por ser Eco Bolivisión y el programa Aquí en Vivo de este tipo de noticias, que es un hito en lo académico y de manera internacional y en representación de nuestro país, y orgulloso también por mi hijo y muy agradecido, que es fruto justamente de sacrificio, disciplina y horas de estudio. Vamos a ver qué son las Olimpiadas Copérnico, ¿les parece? A ver, sí, contanos, A ver, aquí está. ¿Qué son las Olimpiadas Copérnicus o Copérnico? Competencias internacionales dirigidas a estudiantes de nivel escolar entre tercero de primaria y sexto de secundaria. Pero tenemos más al respecto. La fase final global de matemáticas se llevó a cabo del 26 al 31 de julio de este año en Estados Unidos, reuniendo a representantes de más de 50 países. ¡Wow! Obtener una medalla entre tantos representantes es un verdadero logro y un motivo de orgullo. Estudiantes de diversos países de Latinoamérica, incluidos varios representantes escolares de Bolivia, lograron destacarse obteniendo medallas de oro, plata y bronce, además de reconocimientos internacionales en esta 7ª edición. Ahora, ¿quieren conocer un poco más a quienes ganaron estas Olimpiadas para Bolivia o quienes participaron y obtuvieron premios? Carla Cabrera de Oruro conquistó 3 medallas, 2 de oro y 1 de plata. ¿Qué tal? Ahí está. Felicidades a Carla a la distancia. Jesús Bravo, también de Oruro, obtuvo medalla de bronce en la Olimpiada Internacional de Inteligencia Artificial. Seguimos. Tercer representante, Mayber Callaguara, también de Oruro, obtuvo medalla de oro. Felicidades a Mayber, un digno representante boliviano. Romina Úsqueda, ella es de Tarija, tu paisana Luciana. Úsqueda conquistó medalla de oro también. ¿Qué tal? Ahí está. Tú fuiste a alguna olimpiada de matemáticas, nos decías, ¿no? Después nos vas a contar cómo te fue. Fernando Chuquina, nuestro querido Fer, lo tenemos acá. Obtuvo medalla de plata. Estamos viendo, le vamos a mostrar enseguida la medalla y las otras medallas que ha ganado Fernandito. Víctor Condori Nichols, de Oruro, muchos representantes de Oruro, ¿no? Conquistó la medalla de bronce también en las mismas Olimpiadas. Leia Chambi Guzmán, Oruro, ganó medalla de plata. Creo que es la última, ahí está, nuestros representantes en estas Olimpiadas. ¿Cómo te has llevado con todos los miembros de la delegación, Fernandito? ¿Los conocías algunos? Me he llevado bien. Sí, es verdad que no conocía a ninguno, pero sí, me he hecho amigos. Ahí se vuelven amigos todos, porque están representando a Bolivia, ¿no? Sí, de casi todos los departamentos. Qué lindo. Yo quiero que me muestre todas las medallas que nos ha traído, ¿verdad? Porque no es la única. Ahí tenemos varias. ¿De qué son? ¿Me quieres contar, Fer? Sí, claro. A ver, una por una, si quieres mostrar. Bueno, acércalo a ti y la cámara te va a seguir. Bueno, en realidad todo el recorrido inició con el ajedrez. ¿El ajedrez? Sí. Wow. El ajedrez tiene algo de similar con las matemáticas. Ambos te hacen pensar, crear estrategia. Y bueno, estas fueron algunas de mis primeras medallas. Esta que dice Torrefuerte, por en ajedrez, sí, en la Academia Torrefuerte. Ah, en la Academia Torrefuerte, muy bien. Luego, ¿esa grandota? Luego en esta también participé en la Olimpiada Canguro, que ya es a nivel nacional. ¿Eso ya es Olimpiada de Matemáticas? Sí, igual, pero a nivel nacional. ¿Hace cuánto tiempo habrá sido eso, más o menos? Eso es del 2025. El año pasado. Cuando tenía 9 años. Sí. 9 años. Ahí ya dejaste un poco las competencias de ajedrez para enfocarte en las competencias de matemáticas. Sí. ¿Y cómo surge esta posibilidad de ir a Estados Unidos? El papá que nos cuente, por favor, esta Olimpiada. ¿Falta medallas? Sí. A ver, sigamos entonces. Bueno, estas ya son de torneos más grandes. Ya también gané una medalla de un torneo interdepartamental, que llegaría a ser esta. Esta de un torneo interdepartamental. Muy bien, otra de plata. ¿Y la última que está ahí? ¿Esta? Es de mi academia, saqué el primer lugar de mi categoría en un torneo. Wow. Ahora sí, Fernando, ¿cómo se enteran de esta posibilidad? ¿La piensan 2 veces o dicen va como sea, pero va el apoyo y los recursos? Imaginamos que también hay que hacer un gasto, ¿no? Mira, sí, justamente nos enteramos a través de un amigo
Omar Velasco. Un saludo también y a su hijito, que también el año pasado ha sido campeón representando a nuestro país. Bueno. Y los buenos ejemplos se siguen, ¿no es cierto? Y más aún que tienes una representación como país. Y bien, esta Olimpiada tiene una fase preliminar y una fase global que seguramente Fernandito va a complementar. Y mira, en esa fase preliminar han participado varios estudiantes de distintos países, y bien, es ahí donde tiene el boleto para poder tener ya la fase global, y donde van participando distintos estudiantes en la delegación que ha tenido como Bolivia. Y evidentemente esto no es un gasto, es una inversión, porque estamos invirtiendo en nuestro hijo para crear competitividad en un aspecto académico, y sobre todo fomentar lo que es la lectura, el aprendizaje, y lo que se quiere es crecer, ¿no es cierto?, académicamente. Ahora, ¿existe algún tipo de apoyo por parte de autoridades del Estado para este tipo de competiciones? Entendemos, mira, lo que vi en la delegación, sí hubo apoyo de autoridades para algunas personas que asistieron. Ajá. Pero sí sería bueno que dentro de las políticas públicas haya incentivos para poder coadyuvar con recursos para que otros estudiantes también puedan desenvolverse, no solamente en el área de matemáticas, sino en deportes, en ajedrez, entre otros. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos tienen distintas capacidades económicas, ¿no? Ahora, Fernandito, ¿cuál es el próximo concurso? ¿Ya te vas a empezar a preparar? ¿Ya sabes dónde quisieras ir a participar? Bueno, también he estado participando en otras olimpiadas. La más reciente di su examen hoy, que es de matemáticas. ¿Hoy has dado el examen? Sí, en el colegio. ¿Te fue bien? ¿Cómo te ha ido? Me ha ido relativamente bien, es similar al canguro. Ah, ya. ¿Y eso cuándo se va a llevar a cabo? ¿O era solamente Ese hoy? examen era como la fase preliminar. ¿Y cuándo es ya la fase principal? Aún no nos han dicho, porque el colegio nos ha entregado el examen. Qué bueno, qué bueno. Además tiene buena locución, Fernandito, sí, su postura. ¿No has pensado trabajar en televisión cuando seas grande? Tal vez, ¿no? Como el papá, hablando de números, de matemáticas, informática, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué mensaje quieres dar a todos los niños de tu edad que quizás no saben que pueden formar parte de este tipo de eventos? Bueno, a todos los niños les quiero recomendar una cosa. Estudien, pero el estudio no lo vean como un enemigo, como algo difícil, véanlo como un juego. Digamos, aprendes una nueva cosa, entonces desbloqueas otra. O sea, que no lo vean como su mayor enemigo. Y también háganlo con su pasión, porque así les va a gustar mucho más. Qué lindo. Ahora, yo te quiero pedir que le digas algo a tu papá, que es el que te apoya, ¿verdad? Lo hemos tenido perdido de medios porque sé que ha estado enfocado en todo el acompañamiento para ti. ¿Le quieres decir algo a tu papi? Bueno, papi, en verdad, gracias. Sin ti no hubiera sido posible esta oportunidad. Tú me has llevado a Nueva York. Gracias. Qué lindo. Ay, mi amor, te has emocionado. Sí. Bueno, queremos agradecerte, Fernandito, felicitarte nuevamente. Espero que sigamos teniéndote acá para hablar de tus nuevos logros, cada vez más grandes. Y Fernando, a seguir cultivando eso en el núcleo familiar. Muchas gracias, Gerardo, Luciana. Muy agradecido de corazón por el espacio, por ser eco de este tipo de noticias, y también que sea ejemplificado por demás personas, jóvenes, niños que tenemos en el país con distintos talentos. Muchas gracias por el espacio. Ultiman ensayos, trajes, bordados, todo rumbo a la festividad de la Virgencita de Urcupiña. María Fernanda, por favor, en contacto contigo a nivel nacional, ¿nos cuentas? Buenas noches, muchas gracias. Contamos en la Plazuela Sucre, donde varias fraternidades están alistando rumbo a la festividad de la Virgen de Urcupiña, que es este viernes. Este viernes se llevará a cabo la entrada, en realidad, en honor a nuestra mamita de Urcupiña. Varias fraternidades están acá, pero esta vez vamos a mostrar este baile tan bonito como es la chacarera. Estamos también con uno de los encargados de esta fraternidad. Buenas noches, un gusto en vivo para la Red Bolivisión. ¿Ya están listos para este viernes? Buenas noches, un saludo cordial a toda Cochabamba y Bolivia. Así es, ya estamos con los últimos preparativos para lo que va a ser esta gran festividad que es Urcupiña 2026 con Sol Chaqueño San Simón. Genial, ¿y cuántos, justamente quiero preguntarles,
¿Cuántos fraternos son? Bueno, para dar un promedio somos aproximadamente entre 300 a 350 fraternos que nos dividimos en dos grupos acá de Cochabamba, en la Plaza Sucre, y otro grupo que ensaya en lo que es en Quillacollo, al frente, en el frontis del Teatro Teófilo Vargas de Quillacollo. Ustedes más o menos ya saben en qué bloque van a estar para que hagan la invitación, claro, a la población y vayan a verlos y disfrutar de este lindo baile. Bueno, estamos iniciando con lo que es el bloque de las fraternidades. Vamos a ingresar en horas de la mañana y hacemos la invitación a toda Cochabamba, a toda Bolivia y también a todas las personas que nos van a visitar en esas dos fechas, en este fin de semana, para que puedan pasar a ver lo que es el folclore del país, a conocer lo que es la chacarera y sus diferentes ritmos con Sol Chaqueño y San Simón y todas las demás fraternidades que van a participar durante este fin de semana. Perfecto, entonces le agradecemos bastante la información que nos acaba de dar. Y bueno, yo les dejo con este lindo panorama, estas imágenes tan bonitas, las faldas también negras con rojo, las largas, aplausos y pañuelos que son característicos de ese baile tan bonito, tan alegre y característico de nuestra churra Tarija. Bien, Fer, muchas gracias. Claro, es que la festividad de Urcupiña, como primera verdad, diferentes danzas, bailes, ritmos, todo el país está presente con su música y su cultura. Y está, qué linda la chacarera. Un abrazo para toda esta fraternidad. Gracias, María Fernanda. Señores, ha llegado este espacio, el momento íntimo. Sé que usted lo espera todas las noches y hoy tenemos invitados de lujo. Está con nosotros Cristian del Río y su Manfariel Gitano. Bienvenido, Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Un placer estar acá. Extrañando. Igual acá. Y bueno, nosotros muy felices porque, mira, ahora estamos casi toda la banda completa. Sí, solo nos falta la flautista que, bueno, trabaja en una provincia, así que bueno. Bueno, se le complica. Sí, pero bueno, estamos acá justamente para anunciar a toda la gente algo muy bonito. Estamos cumpliendo ya 18 años de trayectoria como Manfariel Gitano. Un tiempo que considero yo es bastante importante. Y bueno, agradecer también, lógicamente, ¿no?, a Dios, a toda la gente también, al público que ha hecho posible que esto pueda suceder. Hace 18 años atrás ha sido las ganas de poder crear un grupo flamenco y mira, hasta el día de hoy no hemos parado nunca y estamos celebrándolo en grande y justamente queremos hacer con motivo de estos 18 años una gira nacional e internacional. Estamos programándola, así es, y bueno, vamos a arrancar, te cuento, este viernes 14 de agosto con un concierto muy bonito en la ciudad de La Paz, en el Teatro Nuna, este lugar tan conocido que se encuentra en la calle 21 de Calacoto, justo al lado de la parada del Puma Cataria, y está ese teatro tan conocido. Vamos a estar con un espectáculo de baile y música flamenca. Cantuta Cabur, que es nuestra bailadora oficial, y además está llegando de afuera un bailador, el maestro Cristian Riveros, que va a estar acompañándonos, porque estamos presentando un espectáculo muy bonito de flamenco tradicional, también composiciones y alguna que otra reedición, y va a ser un show bien completo, la verdad. Eso es en La Paz. Así es, y bueno, estamos replicándolo, después nos tenemos que ir a Cochabamba, vamos a estar también visitando Santa Cruz, y bueno, ya después visitamos otros países, vamos a estar en Argentina, vamos a estar en Chile, en Perú y Dios mediante en Colombia también. Qué lindo, de verdad les deseo el mayor de los éxitos. ¿Te lo imaginabas así, Cristian, cuando me dices que hace 18 años soñabas con esto? La verdad que no, mira, la primera vez que salimos con Manfariel Gitano era para sacarme la espinita de hacer flamenco, lo que yo llevaba en casa, la música de mi familia, para hacerlo 1 o 2 veces al mes y darme el gusto. Pero mira, el primer día que nos presentamos un miércoles, me acuerdo, fue en el Telonius, que nos dieron una fecha así, un día re malo, miércoles y jueves nos dieron, se llenó, mira, estaba re lleno, porque era una novedad, ¿no? Miércoles y jueves lleno. Y de ahí hemos continuado. Después el siguiente departamento que fuimos por primera vez fue Cochabamba, y el recibimiento de la gente fue espectacular y se le dio un cariño bien grande a toda la gente. Y mira, hemos empezado así, de esa manera, y la acogida de las personas ha sido muy buena. Bueno, pues ahí está, porque cuando las cosas se hacen bien, pues tienen este resultado. ¡Qué belleza, señores! O sea, esta es una muestra chiquitita de la calidad de show que ustedes van a tener en el Teatro Nuna, me contabas, ¿verdad? Así es, en el Teatro Nuna. Y bueno, decirle a toda la gente también que las entradas ya están a la venta.
Estamos con una buena acogida y buena recepción de todas las personas, así que bueno, decirles a aquellos que quieran poder asistir a este show que no se lo pierdan, que pueden adquirir las entradas de 3 maneras muy sencillas. La primera es comunicándose con nuestra productora al número 735-04232, le reitero, 735-04232. Ahí les vamos a mandar el plano, las entradas a su celular, no tienen que hacer más nada que comprar la entrada, nada más. La segunda opción es también sencilla, es ingresar al portal del Teatro Nuna, ahí buscar en Google la cartelera, les va a salir las instrucciones para que puedan adquirir sus entradas. Y los que quieran comprarla a la antigua, ir personalmente al teatro desde el día de hoy hasta el día del show, a partir de las 4:30 de la tarde hasta las 8:30 están atendiendo ahí en boletería del teatro. Bueno, ahí está opciones para que usted de una manera fácil y sencilla reserve el lugar, porque va a ser un show que va a durar ¿cuánto más o menos, Chris? Es un show dividido en 2 partes y bueno, va a estar bastante completo. Yo creo que va a ser 1 hora y media más o menos, porque bueno, estamos haciendo, como les digo, el flamenco tradicional. Hay mucho baile en esta ocasión, la gente siempre nos lo pide, así que bueno, va a estar bien completo, así que pues nada, a esperarles a todos que puedan estar ahí en el espectáculo. ¿Qué les puedo decir? Simplemente espectacular, parte de lo que usted va a tener en el show que tiene Cristian del Río y Manfariel Gitano. Hacemos una pausa, un paréntesis chiquitito. En breve seguimos con nuestro momento íntimo. Sigamos con ellos conversando. Yo pido por favor que se vayan presentando, aprovechando que están la mayoría, ¿verdad? Mi bailarina favorita, empecemos con usted, por favor. Hola, yo me llamo Cantuta Cabú. Querida Cantuta, ¿cuánto tiempo? Perdón, creo que no está activo el micrófono. Hola. Ahí está, ¿sí ahora? Sí. Ok, gracias. ¿Y hace cuántos años que estás en el baile? Estoy con flamenco desde el año 2021. Hasta la fecha y vamos avanzando en un proceso. Pero me imagino que otros ritmos también te gustan. ¿Perdón? ¿Otros ritmos también te gustan? Claro, folclore, he hecho folclore. Todo. Danzas negras también. Me imagino. Sí, casi todo. Bueno, cuando hay talento se puede hacer de todo. Gracias, Cantuta. ¿El violín? Sí, bueno, mi nombre es Amelie Vizcarra. Felicidades. Ya. Excelente interpretación. Oh, muchas gracias. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. Ay, jovencita, gran talento. Sí, ella entró al grupo cuando tenía 17 años. ¿En serio? Sí, su mamá nos acompañaba a los ensayos, A los viajes y todo. Pero ya después, bueno, ya puedes. si hay una confianza, ya viaja solita. Claro, bueno, en familia, como son ustedes, ¿verdad? Por acá. A Fernando Castillo, Hola, guitarrista de flamenco y miembro de Manfariel Gitano con el Cristian. ¿Desde hace cuánto tiempo? Ahorita tengo 24, desde mis 22. Y también tienes mucho talento joven, ¿verdad? Gracias. Una conjunción de todo y me encanta. Así es. Gracias, muchas gracias. Por allá, por favor. Vamos con otra guitarra. ¿Cómo están? Yo soy Pablo Portugal. Hola, Pablo. Tengo 12 años. En la música, señores. Sí, bueno, o sea, sí, 2 años obvio. casi en la música, ¿no? Y aquí estoy compartiendo con Manfariel Gitano, del cual soy parte casi hace 2 años y medio por ahí, ¿no? Ah, bueno, también. Sí, pues justo bienvenido. Y por allá, por favor. Hola, yo soy Luis Garzón, el Moro. Hago la percusión. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. ¿Hace cuánto también es parte del grupo? Uy, no sé. Hace mucho. ¡Hala! Hace Muchos harto años, tiempo. Qué lindo. Cristian, ¿tú tienes otro nombre? Alejandro. Cristian Alejandro Sí. del Río. ¿Qué dice tu familia? Porque yo sé que todo esto viene de lo que tú me contabas alguna vez, ¿cierto? De tu padre, de tu Claro, tiempo en sí, España, sí, y que siempre ha sido un sueño. Cuando te escuchan, Bueno, ya es costumbre, ¿no? Más o menos que a mis shows mi familia va de vez en cuando a algunos especiales. Y bueno, yo estoy todo el día practicando, todo el día estudiando, haciendo, así que no es novedad nada. Claro. Sí, pero siempre está el apoyo, que es lo más importante. Cuando la familia te apoya es lo más lindo, es lo mejor. y cuando estás así en las fiestas familiares, así, Cristian, canta. Otra cosa que no sea flamenco, ¿qué cantas? Bueno, en realidad hacemos flamenco. sí, hacemos flamenco, casi no hacemos No, otra no te cosa. sales mucho de... Sí, en las fiestas que hacemos, mi cumpleaños que han estado ellos presentes, es flamenco todo el tiempo, ¿no? Sí, Bueno, todo día, el sí. tiempo, claro, y lo lleva en la sangre y ahí está, es parte de lo que él presenta y promociona. Entonces, en el Teatro Nuna, ahí nos vemos. Así es, va a ser, como les digo, un espectáculo muy bonito. Tenemos una variedad bien grande en lo que es el flamenco. Hemos estado con Manfariel también haciendo cositas un poquito más comerciales, más light, saliéndonos un poquito del concepto. Pero bueno, ahora considero que como es un aniversario, es algo propio, es algo nuestro. Queremos mostrar la esencia de cómo ha nacido Manfariel y con el concepto que es flamenco tradicional. Y bueno, dentro del flamenco tradicional hay un montón de ritmos que son muy bonitos. Hay un montón de variedad, un montón de riqueza.
cosa que la gente va a poder apreciar ese día. Además, no solamente con Cantuta, como le digo, con Cristian, es un bailador con el que yo he trabajado en Buenos Aires, con una compañía muy importante. Así que, pues nada, él va a estar también presentando todo lo que tiene que mostrar a la gente y va a ser realmente un espectáculo de primer nivel, pocas veces visto acá en Bolivia. Bueno, pues les deseo el mayor de los éxitos y les agradezco por darse el tiempo, el espacio, estar despiertos a esta hora y acompañarnos en el momento íntimo. Cris,